Mire, en la línea telefónica saludamos a la maestra Brenda Carolina Arias Martín. Ella es coordinadora de comunicación de la ciencia del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra UNAM. Con ella conversaremos sobre el reciente descubrimiento de un fenómeno astronómico producido por dos estrellas de neutrones que se fusionaron, un hecho que abre una nueva ventana al universo y desde luego a su propio entendimiento. Maestra, qué gusto saludarla, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alejandro, ¿cómo están todos? Todos afortunadamente bien, Brenda, y cuéntanos, ¿ante qué estamos? ¿Ante qué estamos? Híjole, ante un fenómeno fabuloso que nos está impactando a todos, astrónomos y no astrónomos, porque es la primera vez que detectamos ondas gravitacionales, pero también al mismo tiempo esta emisión en el espectro electromagnético, o sea, básicamente en luz. Bien. En luz, que es como siempre hemos visto al universo, en realidad, ¿no? A través del espectro electromagnético. Ahora, algunos hablan justamente de una especie de choque, otros de encuentro, de fusión. ¿Cómo podemos, quienes no entendemos de astronomía, entenderlo de la mejor manera? Bueno, sí, mira, sí, perdón, es que se oye un poco cortado. Perfecto. Entonces, ¿cómo entenderlo? ¿Cómo sería la mejor manera? Porque hay quienes hablan de choque, de encuentro, de fusión. Sí, es una fusión de dos estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones se forman, es parte, digamos, de la etapa de evolución de una estrella que nació muy masiva. Ajá. Al final de su vida, cuando esta estrella ya terminó, digamos, de convertir prácticamente todo su hidrógeno en helio y en algunos otros elementos químicos, se comprime hasta tener tamaños como de 10 kilómetros. 10 kilómetros es muy poquito porque tienen masas como la de nuestro Sol. Sí. Entonces son objetos sumamente compactos que cuando se encuentran juntos en el universo se atraen gravitacionalmente hasta fusionarse. Pero la fusión no sucede de manera unilateral, sino que empiezan a girar una alrededor de la otra. Como vemos en pantalla, sí. Ajá. Exactamente como se ve en pantalla. Y esta aceleración va generando ondas gravitacionales, es decir, perturbaciones en el espacio. Es como olas en el espacio que se generan cuando dos cuerpos así de compactos empiezan a girar uno alrededor del otro a velocidades cercanas a la de la luz. Esto es muy, muy rápido. Claro. Y entonces así es como se generan las ondas gravitacionales. Ya llevábamos 4 detecciones de ondas gravitacionales, pero debidas a la fusión de dos agujeros negros. Sin embargo, esta noticia en la que participan astrónomos de aquí de México es la primera vez que tenemos la detección de ondas gravitacionales, pero también de luz. O sea, pudimos ver el momento de la fusión. Brenda, ¿quiere decir esto que no es algo fortuito, sino que de alguna u otra manera en el propio ciclo de cada uno de estos cuerpos se da cuando las condiciones se reúnen? Exactamente, así es. Y tuvimos un poco de suerte porque una de las cosas que se generan con estas fusiones son los destellos de rayos gamma. Ajá. Que si coincidieran en el espacio que los vemos de frente, lo único que vemos es pues como una luz muy intensa, ¿no? En rayos gamma. Sin embargo, en esta ocasión los vimos un poquito de perfil y por eso es que tenemos más información y pudimos verla en rayos X, en rayos gamma, en óptico, en ondas de radio, en infrarrojo. O sea, prácticamente todo el espectro tuvimos información, además de las ondas gravitacionales que se detectaron con estos famosísimos ahora ya interferómetros que se llaman LIGO y Virgo. Ahora, ¿qué dibuja esto para la ciencia? ¿Cuál es el gran hallazgo? ¿Cuál es el reto? A partir de ahora, ¿cómo cambia la astronomía y el entendimiento del universo? Claro, cambia de una forma drástica porque ya tenemos dos formas de conocer el universo. A través de las ondas de luz, ¿sí? Y también las de ondas gravitacionales. Pero además, fíjate, estrellas de neutrones, teníamos modelos teóricos, digamos, que predicen que existen este tipo de objetos sumamente compactos. Pero ahora con esta observación ya sabemos que sí existen del mismo modo que los agujeros negros, por extraño que parezca. Como no emiten luz, en realidad es muy difícil ver un agujero negro. Claro. Pero con estas detecciones
ahora tenemos la certeza de que sí existe este tipo de objetos en el universo, que son sumamente masivos, que se reducen a espacios, te digo, de 10 kilómetros. Esto es muy pequeño. Entonces, eso quiere decir que vamos por buen camino en la física y en la astrofísica, en la cosmología, que estamos construyendo con pasos pequeños pero muy importantes, que sí están siendo ciertas las predicciones. Tan es así que Einstein predijo las ondas gravitacionales desde hace 100 años. Sin embargo, no habíamos tenido el desarrollo tecnológico para poder detectarlas. Pues Brenda, de verdad qué gusto haberte escuchado, qué maravilla lo que nos regala el universo, pero más maravilloso resulta la claridad y la sencillez con la que nos lo explicas para hacerlo accesible a quienes no tenemos ni idea, finalmente, de la astronomía. No, pues al contrario, muchísimas gracias a ustedes, un placer. Un placer para nosotros escucharte, muchas gracias.